Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de Cultivando Salud, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional de una manera clara y con un fácil abordaje para todos. El día de hoy vamos a abordar un tema en el que muchas veces se malinterpreta al trastorno de uso por sustancias o adicción, comúnmente conocido. Y aquí la pregunta es, ¿realmente una persona con adicción es porque no quiere cambiar? ¿O es una elección o realmente es una enfermedad de la persona que tiene su origen en el cerebro? Pues bueno, para hablar de esto y desmentir varios de los mitos que rondan este tema, el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Juan Ignacio Rosales Barrera. Él es médico psiquiatra y también tiene una amplia experiencia en el área de manejo de adicciones. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Y pues, doctor, para empezar, platíqueme, cuando hablamos de un cerebro adicto, ¿a qué nos referimos realmente? ¿Qué es lo que está pasando en el cerebro de una persona que desarrolla una adicción? Gracias por la invitación. Es una pregunta bastante importante porque rompe muchos mitos. Uno de ellos es el considerar que las adicciones solo son un acto de voluntad y que en base a ese acto de voluntad es que la persona misma puede dejar de consumir cuando lo quiera hacer. Desde el 2017 todas las organizaciones internacionales que han estudiado el problema de las adicciones han concluido que la adicción es una enfermedad y cuando se habla de una enfermedad se considera que es una enfermedad del cerebro y esa enfermedad del cerebro obviamente implica que sí hay alteraciones que modifican la conducta de las personas y que los llevan a no poder dejar de consumir. Por lo tanto, a eso se refiere cuando se habla de una enfermedad cerebral. Ok. Doctor, entonces, y uno de los mitos más frecuentes es que la persona adicta no quiere dejarlo. El tratamiento que ronda alrededor de esta enfermedad es muy complejo. ¿Y en qué consiste? Es muy complejo porque los factores más importantes tienen que ver con factores obviamente genéticos, factores de vulnerabilidad personal, factores individuales y con mucha frecuencia factores que tienen que ver con enfermedades mentales previas. Por lo tanto, en la actualidad se considera que debe haber un abordaje multidisciplinario en el cual intervengan tanto médicos especialistas en adictología o en psiquiatría, psicólogos, rehabilitadores y grupos de apoyo para poder salir adelante. Sí, y otra cosa importante es que otro mito es común pensar que solamente las drogas ilegales son estas que son adictivas como tal. ¿Qué otras sustancias o conductas de riesgo pueden llegar a desarrollarme algún tipo de adicción, por ejemplo? Esto es muy interesante. Generalmente la idea es de que la adicción está relacionada con sustancias. En la actualidad sabemos que las adicciones también están relacionadas con conductas. Entonces hay adicción a sustancias químicas, hay adicción a conductas y hay adicción a procesos alimentarios. El caso de la conducta es la ludopatía, se considera una adicción en el concepto mismo de que es una necesidad imperativa que la persona no puede controlar. Ese es el objetivo de considerar una adicción. Y por lo tanto, el que apuesta y lo hace compulsivamente no puede evitar dejar de hacerlo porque el cerebro, ya hablaremos más adelante, le pide, químicamente hablando, le pide que siga mandándole ese estímulo. Otro tipo de adicción conductual que se ha manejado internacionalmente es la adicción al sexo compulsivo. O sea, hay personas que tienen crisis de angustia si se abstienen de tener relaciones sexuales y no tiene nada que ver con la voluntad o no tiene nada que ver con un problema propositivo. Puede ser también por esa alteración cerebral que evita que él pueda contener esa conducta de tipo sexual. Esos serían ejemplos de la conductual.
De la alimenticia, que antes no la considerábamos como adicción, ahora sí se considera los problemas de bulimia, los problemas de anorexia como problemas adictivos. O sea, al final del día cumplen el requisito de que son conductas que el sujeto no puede controlar, que no puede evitar, y que al hacerlo les produce una ansiedad muy importante, muy intensa, y un dolor físico importante, o malestar físico importante. Entonces, en ese sentido, y obviamente las químicas, pues ya sabemos, ¿no? El alcohol, el café, el cigarro, toda sustancia que adquirida o ingerida de una manera excesiva puede llevar a que una persona no pueda o no tenga la capacidad de evitar el consumirla. No, y aparte aquí algo interesante es, ahorita que menciona el tema de sustancias, porque también se ha hablado mucho alrededor de esta adicción a los azúcares, esta adicción a determinados alimentos, que obviamente muchos pacientes con obesidad también tienen de trasfondo este tipo de consumo, pues sí, adictivo a este tipo de sustancias en específico, y que obviamente generan la imposibilidad de dejar el consumo de estas sustancias, ¿no? Entonces ahí nos estamos hablando de que pues es todo un circuito a nivel de cerebro que es el que nos está generando este problema de la salud. Y como usted dice, pues obviamente es multifactorial y el ambiente social también es importante. Doctor, nosotros, bueno, yo sé que pues usted ha tenido una trayectoria en el manejo de este tipo de pacientes, y ¿qué claves considera usted fundamentales que son básicas para acompañar al paciente en este tratamiento? Porque obviamente no es un tratamiento fácil, no es rápido, es muy complejo, y obviamente pues también pues, estamos hablando de que puede haber recaídas y que va a ser una enfermedad crónica realmente. Y que lo más probable es que haya esas recaídas. Claro. En principio, la Organización Mundial de la Salud lo que propone no es la abstinencia total como antes se consideraba. ¿Por qué? Porque se ha concluido que la adicción es una enfermedad que no se cura. Lo único que se puede lograr es que la persona se mantenga sin el consumo, lo que se conoce como abstinencia, o evitarlo. El hecho está en que es una enfermedad que en el momento en que la persona vuelve al consumo, inevitablemente el mecanismo que ya nuestro cerebro tiene, el circuito cerebral tiene de recompensa, lo hace ya de manera inconsciente, o sea, recae sin querer voluntariamente hacerlo y no puede evitar el caerlo. Entonces, eso lo tenemos que tener como un principio. Ahora, es muy importante cuando trabajas con las personas que tienen un problema de adicción, considerar que primero hay que lograr la conciencia de la enfermedad. O sea, que el adicto se asuma como un enfermo y que tiene, por lo tanto, que recibir un tratamiento. 2, la familia es un factor muy importante, es la red de apoyo, y también la familia necesita estar enterada de la importancia y en qué consiste la enfermedad adictiva. Porque si la familia considera que es, como mencionaba, un acto voluntario, pues obviamente lo que hace la familia es rechazarlo, es hostigarlo, es llevarlo a una condición de marginación, cuando en realidad, siendo una enfermedad como cualquier otra enfermedad, requiere de un apoyo para poder sostener un tratamiento que le sea más efectivo. Aquí también es importante señalar que existen niveles de gravedad, porque las personas dirían, bueno, y si hay una curación. Ahí sí depende del nivel de adicción. En la actualidad se manejan que existen obviamente el nivel leve, moderado y el grave. Cuando se habla del nivel grave es el que peor pronóstico tiene, porque muy seguramente ya hay lesión cerebral de por medio. Sí, y sobre todo por los daños que ya generan por el tiempo de uso y la cantidad de sustancias ingeridas, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente no hay una reprogramación del cerebro como en algunos lugares se menciona, o incluso una curación total, puesto que ya hay una huella de daño por el consumo de estas sustancias. Doctor, ¿qué mensaje le daría usted a alguien que hoy
se siente atrapada en una adicción y que no sabe cómo empezar su tratamiento, su manejo? Lo primero que se recomienda es acudir con un especialista, porque el factor que puede ayudar a la persona a hacer conciencia es primero entender que es una enfermedad, luego cómo se provoca y qué genera esa enfermedad, y no hacerlo sentir responsable de esa enfermedad, porque eso definitivamente va en contra de un proceso terapéutico. El entender la enfermedad es entender por qué la vulnerabilidad, por qué podemos nosotros dañar el cerebro y por qué nuestro cerebro no puede responder favorablemente a ese daño. Es algo que es complejo y difícil de abordar desde cualquier tratamiento que conocemos en la actualidad, pero lo que sí sabemos es que en el momento en que la persona considera que es una enfermedad y lo asume como tal, se convierte en el colaborador más importante para poder mejorar y para poder salir adelante en términos del consumo. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por compartir con nosotros su experiencia, por ayudarnos a mirar a la adicción desde otra perspectiva y sobre todo plantear que el manejo, 1, es multidisciplinario. 2, no es una elección, no es falta de voluntad, ya es un proceso en el que obviamente muchos factores estuvieron relacionados para el desarrollo de esta adicción y obviamente por esa misma situación es tan complejo su tratamiento. Y 3, pues la clave para el tratamiento, 1, identifica si tienes una enfermedad, ese es el primer paso para poder seguir adelante. 2, contar con una red de apoyo que soporte este tipo de tratamiento, puesto que va a ser un tratamiento muy largo. Y pues sobre todo el ver que esta perspectiva que usted nos pone es un abordaje científico, humano, que obviamente no nos habla nada más desde el aspecto crítico o de estigma, ¿no? Al 100%, sino que hay que entender todo lo que hay alrededor de esta enfermedad. Y pues a quienes nos escuchan, pues recuerden que nadie elige tener una adicción, no están solos, todos merecen apoyo para poder salir adelante. Y pues si tú o alguien cercano necesita ayuda, pues consulta a tu médico, acércate a los profesionales que pueden ayudarte para enfrentar este problema de salud tan importante y pues no estás solo. Y gracias por acompañarnos en este canal de Cultivando Salud, en este caso fue Salud Mental. Y muchísimas gracias, doctor Rosales, por su apoyo y por su conocimiento. Y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias por la invitación.